Soy el hermano Marcelo Carday y esto es Corriendo el Velo, un canal escatológico, interpretando las escrituras con las escrituras. Bendiciones en Cristo, amado hermano, que el Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé shalom, te dé paz. Agradecemos a Dios por sus misericordias, por estar grabando un programa más aquí en tu canal escatológico. Hoy tenemos un programa muy especial, muy lindo, y vamos a hablar del desarrollo histórico de Mateo capítulo 24. Y antes de introducirnos al capítulo quizás más controversial o quizás más mal interpretado de todo el Evangelio de Mateo, nos preguntamos ¿por qué el Evangelio de Mateo? ¿Por qué no Marcos, Lucas, Juan? El Evangelio de Mateo es el Evangelio, es el libro que más hace mención al Hijo del Hombre, a ese título mesiánico que encontramos en Daniel capítulo 9. Jesús menciona durante todo el libro la venida del Hijo del Hombre en las nubes, ¿de acuerdo? Y esa frase, venir en las nubes, no se refiere a su segunda venida, o sea, a su parusia. Venir en las nubes era una fraseología que se usaba en el Antiguo Testamento con frecuencia para hacer referencia a un juicio divino, ¿de acuerdo? Entonces, a esto lo vamos a estudiar en profundidad cuando entremos a desarrollar el capítulo 24 precisamente de Mateo. Y esa frase, venir en las nubes, la vamos a buscar en el Antiguo Testamento, que aparece varias veces, y nos vamos a dar cuenta que se refiere, como lo hemos dicho, a juicios divinos. Vamos a ir por 10 puntos a través de todo el libro de Mateo para darnos cuenta cómo Jesús habla del juicio que vendría sobre esta tierra de Israel. Y vamos a ver que siempre en estos 10 puntos hay un contexto geográfico que nos dice que va a ser en Israel y un contexto, o mejor dicho, una cláusula de tiempo en donde va a ser en ese tiempo del primer juicio. Pero dejemos que la Escritura nos lo diga. Entonces, comenzamos. Primer punto, capítulo 3, nos vamos a situar en el capítulo 3, yo ya estoy situado, capítulo 3, versículos, el contexto sería desde el versículo 7 hasta el versículo 12, ¿de acuerdo? Entonces, el capítulo 3 inicia con la frase, el reino de los cielos se ha acercado. El profeta Juan el Bautista es aquel que es presentado como el cumplimiento de Isaías capítulo 40, Malaquías capítulo 3 y 4, ¿de acuerdo? El capítulo 4 preferentemente. Él, o sea, Juan el Bautista, es el Elías que habría de venir, ¿de acuerdo? Y que habría de venir ese Elías, que es Juan el Bautista, en un tiempo donde habría salvación y juicio, ¿de acuerdo? Entonces, los versículos clave aquí son el verso 11 y el versículo 12. Entonces vamos a leer el versículo 11 del capítulo 3. Estamos en el primer punto. Y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero aquel que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los judíos, por ser descendientes del patriarca Abraham, se creían que eran parte del reino de Dios. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿quiénes son los hijos del reino? Los hijos del reino son los hijos de Israel. Y ellos decían ser herederos del reino, a lo que Jesús, presta atención, ellos pensaban que eran herederos del reino. Por eso Jesús le dice en el versículo 12 lo siguiente, su aventador está en su mano. El aventador era como ese tenedor gigante, como un tenedor gigante que ponían el
trigo cuando era cosechado junto con la paja, todo junto, y lo tiraban hacia arriba. Entonces el viento se llevaba toda la hojarasca, se llevaba la paja, y el grano que tenía peso caía en ese lugar. Es una manera de hacer una separación. Entonces su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces hay un juicio que iba a venir, hay una sentencia de juicio por parte del Señor Jesucristo. No un juicio universal, no a todas las naciones, no es el fin del cosmos, no es el fin del mundo, es el fin. Lo que estamos viendo aquí es un juicio local, es un juicio para la época del Señor Jesucristo. Continuamos con el segundo punto. El segundo punto nos va a llevar al capítulo 10, o sea que del capítulo 3 nos vamos a ir al capítulo 10. Ya estoy situado en el capítulo 10, ahora vamos a ir al versículo 23. Capítulo 10, versículo 23. Estamos en el segundo punto. Entonces, leemos versículo 23. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Jesús está afirmando que los discípulos no terminarían de predicar el mensaje a todo el territorio, a toda esa expansión que comprendería la Judea del primer siglo, y que ellos verían al Hijo del Hombre venir en las nubes, o sea, su manifestación. Y ya hemos mencionado que esta frase no se refiere a la parusia, sino se refiere a juicio, y lo vamos a estudiar cuando lleguemos a profundidad en el próximo programa, que es Mateo 24. Lo importante de este versículo 23 es destacar dos puntos fundamentales, importantísimos. El primero es el contexto geográfico, que nos va a decir que este evento que va a suceder es en Israel. Es en Israel. Dice, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Nos está ubicando dónde pasarían estos eventos y estos sucesos. El segundo punto es una cláusula de tiempo que nos indica qué sucederá en el tiempo del primer siglo, cuando los apóstoles estén predicando el evangelio. Volvemos a leer el versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vemos acá y observamos que el mismo versículo 23 nos está indicando dónde va a suceder y cuándo va a suceder. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Cuando Jesús dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Y vamos a ver en el desarrollo de los siguientes puntos de que la Biblia evidencia de que la persecución a la iglesia no comenzó de parte de los romanos, o sea, del Imperio Romano. Comenzó de parte del liderato judío. Ustedes recordarán que cuando Jesús resucitó a Lázaro, en ese momento planearon matarle. La persecución a los cristianos no nació en el Imperio Romano o con el Imperio Romano. Nació desde el liderato judío. Punto número 3. Capítulo 11. Estábamos en el capítulo 10, vamos a ir un capítulo más, capítulo 11, y nos vamos a situar en el versículo 20. Versículo 20, ¿de acuerdo? Bien, dice el versículo 20 del capítulo 11. Estamos en el tercer punto. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. No solo Jesucristo encomienda a sus discípulos a salir a predicar, sino que Él mismo también lo hace. ¿Quién había hecho muchos milagros? El Señor Jesucristo.
Y por esta falta de arrepentimiento, porque termina el versículo 20 diciendo, porque no se habían arrepentido, el Señor Jesucristo, por no haberse arrepentido, dice el versículo 21, capítulo 11. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Y ese ay significa juicio. Jesús lleva el mensaje, muestra su poder, da testimonio que Él es el Mesías, pero no se arrepienten. Entonces Jesús, a partir de aquí, del capítulo 21, comienza ya a hablar del juicio que vendría a todos los pueblos que conformarían toda la extensión de Judea, y el motivo era por no haberse arrepentido. Entonces, el versículo 24 dice, por tanto os digo que en el día de ¿qué? Del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Nuevamente, hermanos, siguiendo el contexto geográfico, no está hablando de un juicio universal, un juicio a todo el planeta Tierra, sino que está hablando de un juicio a la tierra de Israel. Punto número 4, y nos vamos a ir al capítulo 12. Avanzamos un capítulo más. Nos vamos a situar en el versículo 43, del capítulo 12. Y dice así la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si un hombre era sanado, liberado, y en esa libertad el Señor Jesucristo no era el centro de su vida, volvería a un estado peor del que estaba antes. Y esta ilustración, esta parábola que le cuenta Jesús al liderato judío, era una expresión del deterioro del estado que tenía en un inicio, que es Israel. Nuevamente, gracias a la Escritura, nuevamente el final del versículo 45, aparece nuestra cláusula de tiempo que nos indica en qué tiempo sucederían estos eventos, y eventos que tendrían su cumplimiento en esa mala generación. Dice el versículo 45, así también acontecerá a esta mala generación. No dice el texto en aquella mala generación, indicando 2000 años después. Les dije que no iba a hablar de posturas escatológicas, pero a veces es bueno aclarar ciertas cositas. Punto número 5, capítulo 15. Nos situamos en el capítulo 15 y vamos a ir al versículo 13. Dice el versículo 13, pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Desarraigados. Pablo hace una analogía cuando dice en la carta a los romanos que aquellos serían desarraigados y aquellos serían injertados en el verdadero olivo que es Cristo. ¿De acuerdo? Entonces dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pregunta, ¿quiénes serían desarraigados? Serían desarraigados todos aquellos que se veían a sí mismos como parte de ese árbol, y la referencia exegética es que se refiere a la tierra de Israel. Jesús está hablando aquí nuevamente de juicio. Punto número 6, capítulo 16. Avanzamos un capítulo más al versículo 27. Capítulo 16, versículo 27, ya estoy situado. Son los dos últimos versículos de este capítulo 27 y 28 que vamos a leer. Leemos el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles,
y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Después de leer este versículo 27, podemos llegar a pensar que esto se refiere a un evento que sucedería en su segunda venida, en su parusia. Pero el versículo 28, lo vamos a leer, dice lo siguiente: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es que están aquí, dice el versículo 28. De cierto os digo que hay algunos que están aquí. Nuevamente nuestra queridísima amiga Cláusula de Tiempo, una clara afirmación que este evento sería o daría su cumplimiento en su generación, en los contemporáneos del Señor Jesucristo. Y repito, vamos a ver esta palabra generación a fondo y en su original para que nosotros entendamos la definición y cómo aplica el texto. Y nos daremos cuenta que su generación son sus contemporáneos. El juicio que Jesús está hablando aquí sucedería en su generación de Jesús, o sea, en el tiempo del primer siglo. Punto número 7, capítulo 19. Capítulo 16, avanzamos al capítulo 19. Vamos a situarnos en el versículo 28. Versículo 28. Ok. Estamos en el versículo 28 del capítulo 19. El 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, hermanos, Jesucristo está reinando ya, hoy, en el presente y para siempre. Jesús en su ascensión, Jesús al ascender, se entronizó, fue entronizado. Jesús al ascender al cielo se sentó a la diestra de Dios Padre. Ahora preguntamos, seguramente se le vendrá a la cabeza: y hermano Marcelo, ¿habrá algún sustento que sea claro en el Nuevo Testamento? Por supuesto. Vaya conmigo al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos, capítulo 7. Capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 51 para que nosotros podamos entender el contexto. Estoy haciendo un paréntesis para contestar esta pregunta: si hay evidencias de que Jesús está reinando ahorita en los cielos. Dice el versículo 51 del capítulo 7, estamos ahora en el libro de los Hechos. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Quién está hablando? Está hablando Esteban. ¿A quién le está hablando? Al liderato judío. Estaban fariseos, escribas, sacerdotes, los principales, y le estaba diciendo: duros de cerviz. La cerviz es algo que tenemos nosotros acá, que es la cervical. Y cuando nosotros tenemos duro esto, estamos mirando hacia abajo y caminamos, ve a ver, así, caminamos así. Entonces no tenemos esa capacidad en la cerviz de ver hacia arriba y agradecer al Señor. Entonces, duro de servir quiere decir, o está dando a entender que son orgullosos en mirando a sí mismos, mirando a ellos mismos hacia abajo, no al Señor, e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hermanos, nuevamente Esteban, así como en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, acá en Hechos, de la mano de Esteban, vemos la pregunta que dice:
la pregunta dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y nos damos cuenta que la persecución no comenzó con el Imperio Romano, sino que comenzó con el liderato judío, siguiendo el contexto del versículo 51. Entonces dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Fíjese lo que dice el versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes. Yo me imagino cuando Esteban le estaba hablando al liderato, ellos estaban una cosa así, porque era verdad. Y hermanos, si nosotros cuando predicamos el evangelio no causamos incomodidad, hermano, el evangelio o te lleva a los pies de Cristo o te confronta. El evangelio tiene que confrontar tu vida inmoral, porque estás viviendo apartado de Dios. Entonces Esteban confronta con la verdad a estos líderes y ellos estaban así, con esa bronca. Y dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos ¿en dónde? En el cielo. ¿Vio qué cosa? La gloria de Dios, y que a Jesús estaba a la diestra del Padre. Versículo 56, para que no quede duda, y dijo, he aquí, ya lo dice en primera persona, dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios Padre. Entonces, acá está en el libro de los Hechos la clara evidencia de que Jesús ya estaba reinando desde ese primer siglo. Ahora, como bien nosotros hemos leído el versículo 28, o sea, regresando a Mateo, el capítulo 19, verso 28, decía, ¿para juzgar a quién? Para juzgar a las 12 tribus de Israel, no al mundo, no es un juicio universal. Siempre la Escritura nos deja en claro el contexto geográfico que nos limita a un territorio, y es el territorio de Israel. Es un juicio hacia Israel. Punto número 8. Vamos a ir al capítulo 21. Seguimos en el Evangelio de Mateo. Vamos a situarnos ahora en el versículo 33. Versículo 33 al 46. Y esta perícopa, esta porción del versículo 33 al versículo 46, es la parábola de los ladrones malvados. Pero nosotros no vamos a leer todo esto por una cuestión de tiempo, sino que vamos a hacer un resumen de la historia, o mejor dicho, vamos a leer el final de esta historia. Entonces, vamos a ir al versículo 38 directamente. Estamos en Mateo 21, versículos 38. Y vamos a leer el 38 y el 39. Dice, mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Entonces, el dueño de la viña construyó una viña, la arrendó a unos labradores, nunca le pagaron nada. Entonces, el dueño de la viña envía mensajeros, los labradores lo matan, el dueño de la viña vuelve a mandar otro mensajero, lo vuelven a matar, y finalmente decide el dueño de la viña mandar a su hijo. Y él dice, el dueño de la viña dice en sí mismo, este es mi hijo, a él lo van a respetar. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, después de haber matado a los demás mensajeros, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Versículo 39. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿De qué trata esta parábola? Trata de la viña del Señor. Trata de la viña del Señor. Y hace una referencia a Isaías capítulo 5, que es Israel. Y cómo el liderato, o de qué manera el liderato se había apoderado de esa viña. O sea, de las cosas que le pertenecen al Señor. Se habían apoderado del pueblo. No les servían a Dios, sino que ellos se servían del pueblo. Entonces se habían hecho dueños de lo que le pertenecía a Dios. ¿Y qué hace el dueño de la viña? Que es Dios. Les envía profetas, mensajeros. ¿Y qué hicieron estos labradores malos? Los despreciaron,
lo metieron en la cárcel y hasta los mataron. Entonces finalmente el dueño de la viña le envía a su hijo. ¿Y qué hicieron estos labradores? Le echaron fuera de la viña y le mataron. Y es una descripción exacta de lo que Jesús ya venía mencionando y que era su muerte. Que es Jesús hablando esta parábola a los principales al liderato judío. Entonces, este liderato judío, ellos mismos contestaron esta parábola que Jesús les dijo en el versículo 40. Entonces, el versículo 40 y 41, Jesús les sigue diciendo: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Entonces, el versículo 41, el mismo liderato judío le contesta y dice el versículo 41, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 43, pero vamos a leer el 42 para su contexto. El contexto. Jesús le responde después que contestó el liderato, los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, todos los que estaban ahí, habían contestado. Entonces Jesús le vuelve a decir: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y aquí viene la sentencia. Jesús le dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él, o sea, los frutos que tiene que dar el reino. Entonces, el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quién sería quitado el reino? O sea, en otras palabras, ¿quién sería sacado de ese reino? Todos aquellos que no creyeron, todos los que no se arrepintieron. Y el verso 45 dice que los principales fariseos y sacerdotes entendieron que hablaran de ellos. Dice el versículo 45, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Por qué ellos entendieron que hablaba de ellos? Porque ellos conocían la Torá, conocían el Nevi'im y los Ketuvim, o sea, los escritos, los profetas menores y mayores, conocían la Tanakh, que es el Antiguo Testamento para nosotros hoy, era la escritura que ellos tenían en ese tiempo. Punto número 9, capítulo 22, y nos vamos a situar desde el versículo 1 al versículo 14. Y en esta porción se narra una parábola que es muy importante con respecto al juicio que Dios está declarando que iba a venir. Esta parábola se llama la fiesta de bodas. Y vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 4. Dice así, estamos en el capítulo 22, versículos 1 al 4. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados, o sea, a los invitados, a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar siervos diciendo: decid a los convidados, o sea, a los invitados: he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Si bien recuerdan, hemos leído la parábola de los labradores malvados recién, o sea, un resumen, y el punto dramático de la parábola de los labradores malvados es que el juicio que vendría sobre aquellos que habían matado al hijo del dueño de la viña, o sea, los que dieron muerte al hijo del hombre. El punto dramático en esta parábola de las bodas es que el juicio que vendría sobre aquellos que se les anunció que las bodas estaba todo listo y que solo deberían ir, estaban invitados a algo que ya estaba todo ordenado y dispuesto, lo único que tú tenías que hacer es ir, debían acudir a la boda. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Leamos versículo 5 y versículo 6. Mas ellos, sin hacer caso a esa invitación, se fueron uno a su labranza,
otros a sus negocios, otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey que hizo fiesta de boda a su hijo y que convidó al pueblo y que ese pueblo no quiso acudir? ¿Qué hizo con esa ciudad? Dice, y al oír el rey se enojó, versículo 7 del capítulo 22, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y quemó su ciudad, es singular. Observe que no dice sus ciudades. Nuevamente el contexto geográfico nos deja claro que el juicio caería sobre una ciudad. La misma escritura nos deja saber que esa ciudad es la ciudad de Jerusalén. Punto número 10, y acá llegamos al final, y vamos a ir al capítulo 23. Capítulo 23. La porción que vamos a estudiar es del versículo 13 al versículo 36. Esa es toda la porción que deberíamos leer, lo podemos hacer en casa, pero nosotros vamos a hacer un resumen por cuestión de tiempo. Estos versos hablan de los juicios y maldiciones que vendría al liderato judío, o sea, sobre los fariseos, escribas, principales sacerdotes, lo cual Jesús se refiere a ellos como sepulcros blanqueados, hipócritas, falsos maestros, etc. Entonces, vamos a leer desde el verso 34. Nos vamos a situar en el versículo 34 del capítulo 23. Dice de la siguiente manera: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad. En este verso 34 nos damos cuenta que la persecución de la iglesia, o sea, ya venimos hablando de la evidencia que da la Escritura, que la persecución a los cristianos no la comenzó los romanos, el Imperio Romano. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles narra, hace una extensión de este drama de la persecución por parte de los líderes judíos, del liderato judío. La persecución que inició por parte del emperador Nerón no fue hasta el año 64, en donde él mismo incendia Roma para edificarla a su imagen y semejanza, por así decirlo, a su antojo, y echó la culpa a los cristianos. El Senado se da cuenta, en fin, pero ya se había desatado la persecución en el mismo Roma. Y es este liderato judío que Jesús le está adelantando lo que sucedería en un futuro cercano. Vamos a leer el verso 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y acá tenemos una cláusula de tiempo, nuestra queridísima hermana cláusula de tiempo, dice, para que venga sobre vosotros esa generación. No dice para que venga sobre otros, no sobre una generación 2000 años después, lo vuelvo a repetir. No, era sobre esa generación, sobre ese liderato judío, sobre ese contemporáneo de Jesús. Y dice el versículo 36, dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esta generación, o mejor dicho, de cierto os digo que todo, ese todo no son algunas cosas, no es un poco de cosas, es todo. Este todo son los eventos del juicio que Jesús viene hablando desde que comenzamos en el capítulo 3, donde hemos comenzado. De cierto os digo que todo vendrá sobre aquella generación. Sobre esta generación. Amados hermanos, nuevamente la Escritura es clara, trayéndonos
una cláusula de tiempo importantísimo y estuvo presente desde el capítulo 3 de que empezamos todo una cronología hasta el capítulo 23, porque vamos a entrar al capítulo 24 a fondo, mucho más a fondo. No es un futuro de lo que se está hablando aquí, es un presente. La cláusula de tiempo dice sobre esta generación. Y vamos a ver, nuevamente les repito, vamos a ver con detalle esta palabra generación en su original cuando lleguemos al capítulo 24. No se pierdan el próximo programa, si Dios así lo quiere que lo podamos hacer. Versículo 37. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Pregunta: ¿cuál es la ciudad que la parábola de las fiestas de boda no se describe y que sería destruida? Versículo 38. En el versículo 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Esta es la misma casa a la cual Jesús hace referencia, que sería cueva o cuna de demonios. La ciudad que sería destruida en esas fiestas de boda, la cual no se describe en ese momento, la describe estos versos y es Jerusalén. Y termina con el versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan Baruch Hashem Adonai Eloheinu, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Amados hermanos, hasta aquí un resumen muy breve, y sin embargo se nos pasó la hora, sobre el libro de Mateo, sobre el Evangelio de Mateo. Hemos ido por 10 puntos, pasando por casi toda la escritura de este hermoso Evangelio, y de seguro quizás usted encontrará más referencias con respecto al juicio que vendrá sobre esta ciudad de Jerusalén y el templo. Y yo sé hermanos, que yo tengo que demostrar con las escrituras y una buena hermenéutica que el juicio del que está hablando el Señor Jesucristo hasta aquí pasó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y el templo, y eso lo haremos en el próximo programa, donde entraremos a detalle en el capítulo 24. Así que acompáñeme en este fascinante viaje a través de las escrituras en el mundo de la escatología bíblica. Dios te bendiga y te guarde.